El sudor frío en la piel de don Rafael no era por el calor tropical de la noche, sino por un terror recién nacido que le helaba los huesos. Al despertar en la cama de bodas, un toque que conocía, pero que de pronto se sintió ajeno, hizo que su cuerpo se tensara. Sus ojos, aún empañados por el vino de la celebración, se abrieron para ver un rostro que era y no era el de su prometida, Catalina. La luz pálida del amanecer que se colaba por las cortinas de seda dibujaba los contornos perfectos de una mujer que él juraría era su novia. Pero había algo en sus ojos, un brillo helado de desafío y un triunfo disimulado, que desmentía toda la inocencia que uno esperaría de una recién casada. La confusión inicial dio paso a un ataque de náuseas, de repulsión e incredulidad. Parpadeó, sacudiendo la cabeza, como si pudiera disipar el espejismo, pero la imagen permaneció, cruelmente real. Fue entonces cuando el grito le salió del alma, un sonido visceral de horror puro, desgarrando el silencio sacrosanto de aquella mañana nupcial. El grito de don Rafael retumbó por los pasillos imponentes de la hacienda cafetalera, una mancha de sonido estridente en la quietud del amanecer. Su rostro, antes marcado por la pasión y el vino, ahora estaba contorsionado en una máscara de repulsión y desorientación. Se encogió bruscamente en la cama, apartándose de la figura a su lado, como si fuera la mismísima aparición demoníaca. Esa mujer, que debería ser su esposa, su pura e intocable Catalina, ahora lo encaraba con una mirada que no expresaba amor o timidez, sino una frialdad calculada, un gélido triunfo que parecía burlarse de su honor y de su cordura. No había ni rastro de Catalina allí, solo la sombra exacta de ella, con la misma boca, la misma nariz, pero con un alma completamente diferente habitando ese cuerpo. Él sentía el peso de la farsa, la profundidad del engaño, mientras el silencio de la mujer solo hacía más grande el caos en su cabeza. El escándalo de don Rafael, cargado de pavor e indignación, rompió la ilusión de paz en la casa grande. Los sirvientes, aún soñolientos, comenzaron a alborotarse y los chismes corrieron como reguero de pólvora por las habitaciones. La señora, doña Sofía, madre de Catalina, salió de su cuarto con los pelos revueltos, el rostro pálido de aprehensión. Ella no sabía lo que les esperaba, pero el tono de aquel grito, tan distinto de un sonido de celebración, era un presagio sombrío que le caló hasta los huesos. El capataz, un hombre recio y fiel, corrió empuñando su arma por los pasillos, temiendo un ataque de forasteros o una revuelta de esclavos. La hacienda, minutos antes adormecida en su rutina colonial, ahora hervía con la ansiedad por el descubrimiento de un ultraje, algo que trascendería un simple incidente, prometiendo derrumbar la fachada de su supuesta orden. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta de la habitación nupcial fue abierta a la fuerza. Doña Sofía, seguida por el capataz y por algunos sirvientes curiosos y aterrorizados, se quedó congelada en el umbral. La escena frente a ellos era una anomalía cruel. Don Rafael, medio desnudo, parecía haber visto un fantasma, señalando con un dedo tembloroso a la mujer que, bajo las sábanas de seda, no era Catalina. Era idéntica, asombrosamente idéntica, pero no era ella. La piel morena bajo la colcha, el cabello rizado que se esparcía por la almohada, un detalle pequeño pero que lo decía todo, delató la farsa. La realización, que esa era Clara, la esclava gemela, los golpeó como un rayo. El aire se puso denso, cargado de un silencio aterrador, que solo se rompía por la respiración agitada de don Rafael y la mirada desafiante de Clara. El escándalo, apenas naciendo, ya era colosal. Doña Sofía, cuyos ojos se achicaron con una furia incrédula, murmuró el nombre de Catalina, buscándola con la mirada en cada rincón de la cámara nupcial, como si la verdadera novia pudiera salir de la nada. Pero no había Catalina, solo estaba Clara, la esclava, sentada en la cama, la viva imagen de la deshonra, el colmo de la subversión imaginable. Para la señora, esto no era solo un error, era una profanación, una mancha que no se borraría del honor de la sociedad, un golpe directo a la pureza de su familia y al sagrado sacramento del matrimonio. La idea de que una esclava pudiera atreverse a ocupar el lugar de su ama,
de deshonrar un matrimonio tan cuidadosamente arreglado y de tanto prestigio, era una cachetada para todo lo que ella representaba y para toda la orden establecida. La noticia del ultraje se regó como pólvora por la hacienda y, en breve, llegaría a los círculos más importantes de La Habana de 1835. La hacienda cafetalera, un emblema de riqueza y prestigio para la familia, nunca más sería igual. La habitación de bodas, que debía ser un lugar de celebración y la continuidad de un legado, se volvió el centro de un escándalo enorme. El honor de la familia de Catalina, antes intocable, ahora colgaba de un hilo delgado, listo para ser destrozado por los chismes de la sociedad colonial. La imagen de don Rafael, el novio, parado al lado de la cama, tembloroso y con la cara blanca del susto, sería la primera de muchas que se recordarían por siempre, de una noche que prometía amor y promesas, pero se transformó en una pesadilla de engaño y profanación. ¿Qué llevó a este pozo de vergüenza y rabia? Como una esclava, invisible y oprimida, logró orquestar un acto tan audaz y subversivo, desafiando no solo a una familia, sino a toda una estructura social que la tenía atada. El misterio no era solo el intercambio de las gemelas, sino la motivación, el valor sin igual que impulsó a Clara a cometer semejante afrenta. Ese día, 1835, no solo sería recordado por el escándalo del engaño de las gemelas, sino como el momento en que se rompieron las reglas no escritas de la sumisión, donde una voz callada encontró su grito más fuerte en la oscuridad de la noche nupcial. Prepárense para descubrir una historia de venganza, identidad y lo inimaginable que surgió bajo el látigo. La noticia del ultraje se regó como pólvora por la hacienda y, en breve, llegaría a los círculos más importantes de La Habana de 1835. La hacienda cafetalera, un emblema de riqueza y prestigio para la familia, nunca más sería igual. La habitación de bodas, que debía ser un lugar de celebración y la continuidad de un legado, se volvió el centro de un escándalo enorme. El honor de la familia de Catalina, antes intocable, ahora colgaba de un hilo delgado, listo para ser destrozado por los chismes de la sociedad colonial. La imagen de don Rafael, el novio, parado al lado de la cama, tembloroso y con la cara blanca del susto, sería la primera de muchas que se recordarían por siempre, de una noche que prometía amor y promesas, pero se transformó en una pesadilla de engaño y profanación. ¿Qué llevó a este pozo de vergüenza y rabia? Cómo una esclava, invisible y oprimida, logró orquestar un acto tan audaz y subversivo, desafiando no solo a una familia, sino a toda una estructura social que la tenía atada. El misterio no era solo el intercambio de las gemelas, sino la motivación, el valor sin igual, que impulsó a Clara a cometer semejante afrenta. Ese día, 1835, no solo sería recordado por el escándalo del engaño de las gemelas, sino como el momento en que se rompieron las reglas no escritas de la sumisión, donde una voz callada encontró su grito más fuerte en la oscuridad de la noche nupcial. Prepárense para descubrir una historia de venganza, identidad y lo inimaginable que surgió bajo el látigo. La profanación en la habitación nupcial retumbó, no solo como un insulto personal a la familia, sino como un terremoto en los cimientos del orden colonial. Un desafío que ningún hacendado, por más poderoso que fuera, podría pasar por alto sin que su propia autoridad se pusiera en duda. ¿Quién era Clara? Esta esclava cuya audacia rompió la invisibilidad que le impusieron y que la motivó a armar un engaño tan complejo y destructivo. La semilla de la venganza, una fuerza poderosa y que lo cambia todo, se había sembrado mucho antes de esta noche fatal. Antes de que destapemos la terrible serie de eventos que llevó a este momento, dinos aquí abajo desde donde nos ves. Siempre es chévere saber hasta dónde llegan estas historias. Para entender el origen de esta tragedia, hay que viajar unos años atrás, al año de 1820, cuando Clara aún pensaba que rendirse era la única manera de sobrevivir. En el extenso y opresivo paisaje de una hacienda cafetalera en las colinas de Cuba, ella era solo un número más en la plantación, un engranaje silencioso en la máquina que generaba fortuna para otros. Su destino, como el de muchos, estaba escrito por la violencia del látigo y la promesa vacía de un mañana
que nunca llegaría. Pero incluso bajo el peso de la esclavitud, ya brotaban en su alma semillas de algo más profundo y más fuerte. Clara y su hermana gemela, Isa, nacieron en un rancho apestoso y amontonado, sus vidas marcadas desde que nacieron por la tristeza del encierro. De raíces yorubas, traídas de niñas de tierras africanas, llevaban consigo no solo el recuerdo borroso de un hogar perdido, sino la herencia de una cultura rica y fuerte. El día a día era un infierno constante, el sol que quemaba, el olor a café tostado mezclado con sudor y miedo, el peso de la canasta en sus hombros delicados. Desde pequeña, Clara mostró una mente brillante y una forma de observar que la hacía diferente de sus compañeros, absorbiendo todo lo que la rodeaba con una curiosidad callada. Sus días estaban llenos de trabajo pesado en las plantaciones de café, desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos ásperas cosechando los granos que enriquecían a sus amos. En la noche, en la oscuridad sofocante del rancho, Clara encontraba paz en las historias que susurraban los viejos, cuentos de dioses y espíritus que hablaban de justicia y venganza. Mientras la mayoría de los esclavos bajaban la mirada en señal de sumisión, Clara, detrás de una calma engañosa, se fijaba en cada movimiento, cada detalle, cada palabra de los amos. Ella no era como esperaban que fuera, invisible, tenía una tranquilidad que, en vez de borrarla, la hacía una observadora increíble, un fantasma inteligente en ese lugar tan hostil. Su cojera en la pierna derecha, resultado de un accidente en la infancia, podría haberla condenado a un destino aún más cruel, pero Clara la convirtió en una ventaja secreta. Se movía con una elegancia extraña, casi sin hacer ruido, lo que le permitía pasar por donde otros serían vistos. Esa condición le había enseñado a ser lista, a adelantarse a los demás y a escuchar con un oído casi mágico. Mientras Isa era más abierta y emocional, Clara era el silencio, la que calculaba, la mente que captaba detalles que escapaban a la percepción de todos. Era la mente de una estratega natural, moldeada por los problemas y la necesidad de sobrevivir, mucho antes de que el plan tomara forma. La hacienda era propiedad de la familia de don Ricardo de Alcántara, un hombre con mucha riqueza, pero de corazón helado, cuya fama de cruel era tan grande como sus tierras. Clara e Isa llegaron a la propiedad de niñas, después de que sus padres biológicos murieran en el viaje por el Atlántico, siendo compradas por don Ricardo en una subasta de esclavos. Desde entonces, la hacienda era lo único que conocían, un purgatorio verde donde la única ley era lo que quería el amo y la única esperanza, la que se inventaban en sueños. La casa grande, un edificio colonial que imponía, era un mundo aparte, un laberinto de lujo y ventajas que chocaba brutalmente con la pobreza de los ranchos. Clara e Isa eran uña y carne, un espejo la una de la otra, pero con personalidades diferentes. Isa tenía esa chispa y belleza que llamaba la atención, mientras Clara, igual de bonita, era la que observaba desde las sombras. Esa mezcla, sin embargo, las hacía más fuertes juntas. Un apoyo silencioso en un mundo sin compasión. Se contaban secretos y miedos, y se prometieron que, de alguna manera, sobrevivirían. Pero era Clara quien, muy dentro de sí, guardaba una rabia que ardía despacio pero sin parar, alimentada por las injusticias de cada día y por el deseo firme de cuidar a su hermana, un deseo que pronto se convertiría en la fuerza de una venganza sin piedad. Don Ricardo de Alcántara no era solo un hacendado, era un imperio en sí mismo, el jefe de una familia que había echado raíces hondas en la tierra y en el dolor de otros. Su fortuna venía no solo de sus cosechas de caña de azúcar y café, sino de la explotación sin fin de los esclavos. Los compraba sin el menor respeto por la vida, con una crueldad casi divina. Mandaba con una autoridad como de la Edad Media, su palabra era la ley, y cualquier mínima desobediencia se castigaba con una violencia que servía de advertencia fría para todos los que se atrevían a pensar en la insubordinación. La hacienda de Alcántara era su reino, y don Ricardo, su tirano sin discusión, un hombre que creía que tener poder era tener el derecho de vida o muerte. La hacienda era enorme y majestuosa, extendiéndose por valles fértiles y lomas verdes,
como un pequeño mundo de la economía colonial. Había campos de caña que se movían con el viento como un mar de oro, plantaciones de café que llenaban el aire de su olor y molinos donde el ruido de la caña sonaba como un quejido sin fin. Cientos de almas esclavas trabajaban bajo el sol que quemaba, sus cuerpos doblados en una labor que nunca acababa. Don Ricardo mantenía una rutina estricta, revisando cada rincón con ojos de halcón, asegurándose de que su máquina de hacer dinero funcionara perfecto, siempre con el látigo del capataz listo para recordar quién mandaba. La cadena de mando en la hacienda Alcántara era tan estricta como la disciplina impuesta. En la cima, don Ricardo, intocable y sin discusión, movía los hilos de su gente. Debajo de él, sus capataces, hombres leales a ciegas y con facilidad para la violencia, tenían el poder al momento, convirtiendo las órdenes del amo en un sufrimiento real. Estos, a su vez, dirigían a los jefes de cuadrilla que vigilaban directamente a los grupos de trabajo, asegurándose de que nadie bajara el ritmo. En la base de esa pirámide cruel estaban los esclavos, sin voz, sin nombre, sin dignidad, convertidos en herramientas, sus vidas en manos del capricho y la codicia de los de arriba. La crueldad de don Ricardo no era solo golpes o trabajo que te rompía, era una maldad fría, calculadora, que se metía en la mente de sus prisioneros, provocaba desconfianza entre los esclavos, premiando a los soplones y castigando a quienes trataban de apoyarse, asegurándose de que el miedo fuera lo que los uniera más. Su hijo, Roberto, un calco de su padre, pero con un carácter aún más explosivo, muchas veces aplicaba los castigos más crueles, disfrutando del dolor de los demás. La presencia constante de Roberto en la hacienda era una amenaza oculta, una promesa de dolor que se sentía en el aire para todos, especialmente para las mujeres más jóvenes, haciendo que la vida de Clara e Isa fuera una alerta constante contra el terror. La mañana del día que lo cambiaría todo se sentía como cualquier otra. El sol se asomaba perezoso sobre las montañas, pintando el cielo con naranjas y morados, mientras los primeros gallos anunciaban que ya amanecía. Los sonidos familiares de cadenas arrastrándose, el crujido de las carretas pesadas y las órdenes secas de los capataces empezaban a retumbar. Clara e Isa se preparaban para otro día en los cafetales, sus pasos sincronizados, sus mentes llenas de la rutina monótona, como un mecanismo de defensa contra la dura realidad. Pequeños rituales matutinos, como compartir un trago de agua, eran los únicos destellos de paz en sus vidas. Sin embargo, debajo de la superficie de la normalidad, una tensión latente flotaba en el ambiente, un murmullo casi imperceptible para la mayoría, pero que Clara sentía con una agudeza especial. Los ladridos de los perros guardianes eran más frenéticos, los capataces se veían más irritados y las miradas de los esclavizados se cruzaban con una ansiedad inusual. Clara, con su oído agudizado, captó fragmentos de conversaciones susurradas sobre una fuga reciente y el aumento de la vigilancia, sintiendo un escalofrío en la espalda. Isa, ajena a los presagios que su hermana captaba, se apresuró, sus ojos fijos en la promesa de un día sin incidentes, ignorando las señales de una tormenta inminente. A pesar de las señales sutiles, la mayoría de los esclavizados se aferraba a la ilusión de que ese día sería solo uno más de arduo trabajo y miseria controlada. La esperanza, frágil como era, residía en la ausencia de grandes tragedias, en la rutina predecible que, a veces, era el único consuelo. Clara, aunque aprensiva, también se permitía creer que lo peor siempre podría evitarse, que su vigilancia y la promesa de proteger a su hermana serían suficientes. Pero la ilusión de normalidad estaba a punto de hacerse pedazos de forma irreversible, y el velo de la tranquilidad sería rasgado por un acto de brutalidad que encendería una llama inextinguible de venganza. El punto de inflexión llegó con el sol en lo más alto, cuando el calor sofocante del mediodía se mezclaba con el fuerte olor a sudor y tierra. Clara, trabajando a pocos metros de Isa en el cafetal, escuchó un sonido que le heló la sangre, el grito agudo de su hermana, cortando el aire como una cuchilla. Se volteó para ver a Isa siendo arrastrada por Roberto, el hijo de don Ricardo, y dos capataces. Sus corazones latían desbocados,
los ojos de Isa llenos de terror y una súplica silenciosa que se clavó en el alma de Clara. Era el instante exacto en que el mundo de Clara se fragmentó y la inocencia, herida por tanto tiempo, finalmente murió. El caos estalló rápidamente. Roberto, con una sonrisa sádica en la cara, jalaba a Isa del brazo, mientras sus capataces impedían cualquier intento de rescate por parte de los demás esclavizados, quienes observaban paralizados. El lugar era un claro aislado al borde de la plantación, donde el sonido de los gritos apenas alcanzaría los barracones o la casa grande. Clara podía sentir el olor dulzón del café maduro mezclado con el olor metálico del miedo que emanaba de Isa. Trató de moverse, sus músculos trabados por un terror primario, mientras la escena se desarrollaba con una lentitud agonizante, cada detalle grabado a fuego en su memoria. Roberto empujó a Isa contra un viejo tronco de árbol, sus ojos chispeando con una malicia que ella ya conocía bien. Los capataces mantuvieron a los demás a distancia, sus látigos chasqueando en el aire como una advertencia. No había testigos dispuestos a intervenir, solo miradas bajas y corazones latiendo al unísono con el de Clara. Ella veía la humillación en el rostro de Isa, el intento fútil de resistir mientras las manos brutales de Roberto rasgaban sus vestiduras. La dignidad de su hermana era despojada ante los ojos impotentes de todos, y el acto, antes de consumarse, ya era una herida abierta en el espíritu de Clara, un crimen contra su propia esencia. El sonido del látigo de cuero, no sobre Isa, sino golpeando el árbol junto a su cabeza, era una táctica para intensificar el terror. Clara escuchó el gemido contenido de su hermana, la respiración entrecortada, la lucha silenciosa que se libraba, cada lágrima que rodaba por el rostro de Isa, cada temblor de su cuerpo, era una punzada en el corazón de Clara, que sentía el dolor multiplicado. Ella estaba atada a su impotencia, sus gritos atrapados en la garganta, su mente en un torbellino de desesperación. No era solo la violación del cuerpo de Isa, sino la destrucción de su alma, el robo de su inocencia, lo que Clara presenciaba con una claridad infernal. La violencia escaló hasta su brutal clímax. No fue una muerte rápida, sino una degradación prolongada. Roberto, con la ayuda de los capataces, infligió un tormento calculado, convirtiendo a Isa en un objeto de su crueldad. Clara escuchó el chasquido final, no de un látigo, sino del cuerpo de Isa cayendo inerte al suelo, después de un golpe certero en la cabeza, su vida escurriéndose como agua entre los dedos. La visión de la sangre extendiéndose por la tierra rojiza, el silencio repentino que siguió al último grito ahogado, selló el destino de Isa y marcó el renacimiento de Clara. El cuerpo de su hermana yacía sin vida, un testimonio silencioso del mal. El cuerpo de Clara reaccionó antes de que su mente pudiera procesar la dimensión del horror. Sus rodillas cedieron y ella cayó al suelo, el shock paralizando cada músculo. Sus ojos, antes fijos en la escena, ahora parecían vacíos, incapaces de desviar la mirada, pero también incapaces de ver realmente. Un temblor incontrolable la recorrió, no de frío, sino de una furia gélida que empezaba a burbujear en su interior. Sentía el sabor amargo de la bilis en la boca, una náusea que no era física, sino visceral, una reacción a la abominación que acababa de presenciar. El mundo giraba, pero era ella quien estaba inmersa en una oscuridad propia. Mientras Roberto y los capataces se alejaban, riendo y limpiándose las manos, el silencio se convirtió en el sonido más ensordecedor de todos. Los demás esclavizados, liberados del terror que los atrapaba, se acercaron a Isa, sus rostros contorsionados por el dolor y la impotencia. Clara se arrastró hasta su hermana. Sus dedos temblaban al tocar la piel fría, la mancha de sangre en su rostro. No había pulso, solo la quietud final. Su presencia, allí, en medio del cafetal, ya no era la de una hermana, sino la de una viuda, no de un hombre, sino de un alma que había sido brutalmente arrancada de la existencia. Las lágrimas de luto, cálidas y abundantes, se mezclaron rápidamente con un fuego gélido que empezó a consumir a Clara. El dolor era inmenso, pero no era solo dolor, era una furia primordial, una corriente eléctrica que recorría cada fibra de su ser.
Miraba el rostro de Isa y veía no solo a su hermana amada, sino todas las injusticias, toda la crueldad, toda la deshumanización que los esclavizados soportaban a diario. La rabia no era un grito, sino un silencio denso y pesado, una promesa no verbal que endurecía su mirada y transformaba su corazón en piedra. En ese momento, mientras sostenía el cuerpo sin vida de Isa, una decisión inquebrantable se formó en la mente de Clara. El miedo, por mucho tiempo su compañero constante, se evaporó, reemplazado por una claridad aterradora. No huiría, no se escondería. Vengaría a Isa y de alguna manera a todos los que sufrieron. No sería una venganza ciega, sino un acto calculado, preciso, implacable. Cada uno que participó en ese acto vil pagaría, y la deuda sería cobrada con creces. Era un juramento silencioso, grabado en la memoria de la sangre derramada y en la profundidad de su alma destrozada. El plan empezó a germinar de inmediato, no como una idea completa, sino como semillas de observación. Clara, recostada junto a Isa, empezó a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos: el camino que Roberto y los capataces tomaron, la frecuencia de las patrullas, los sonidos que venían de la casa grande por la noche. Su oído, ahora una herramienta de supervivencia agudizada por la tragedia, empezó a mapear el mundo a su alrededor de una nueva forma. Cada sombra, cada crujido, cada rutina de sus opresores se convirtió en una pieza potencial en el rompecabezas de su venganza. La Clara de antes, la muchacha que buscaba resignación, desapareció. En su lugar emergió una figura nueva, endurecida por el dolor y forjada en el fuego de la injusticia. Su postura se volvió más erguida. Sus ojos, antes reflexivos, ahora llevaban un brillo de determinación gélida. Siguió desempeñando sus tareas diarias, pero detrás de la fachada de obediencia, una mente afilada e incansable trabajaba en silencio. La venganza ya no era una emoción, sino una identidad, un propósito que la definía, moldeando cada pensamiento, cada respiración. Se convirtió en la ejecutora de una justicia aplazada, el azote que aguardaba el momento justo. A partir de ese día, Clara inició la fase 1 de su venganza, la recopilación minuciosa de información. Utilizó su posición y su aguda percepción para observar sin ser notada. Cada día era una clase de espionaje disfrazado. Memorizaba los sonidos específicos de los pasos de don Ricardo y Roberto. Identificaba los turnos de los capataces, la ubicación de los perros, los horarios de sueño de los guardias y las rutas más solitarias. Su deficiencia auditiva en un oído, paradójicamente, la convertía en una observadora aún más dedicada, entrenando el oído restante para captar la menor irregularidad, el susurro más distante que pudiera revelar una vulnerabilidad crucial. Clara, con su vista aguda y un silencio interior que absorbía todo, empezó a construir un mapa mental de la propiedad, tan detallado como los planos de un ingeniero. Cada crujido de puerta, cada rama seca que crepitaba bajo un paso apresurado, cada susurro de los vientos nocturnos, era catalogado y analizado. Comprendía la fisiología del miedo de los capataces, notaba sus puntos ciegos cuando la vigilancia disminuía y percibía la negligencia que surgía después de días de rutina ininterrumpida. Las conversaciones entre los esclavos, intercambiadas en códigos silenciosos de miradas y gestos, también alimentaban su red de inteligencia, revelando hábitos y debilidades de los señores. Don Ricardo, por ejemplo, tenía la costumbre nocturna de inspeccionar los establos siempre alrededor de la medianoche, un ritual dictado por su paranoia sobre los caballos más caros. Roberto, su hijo, prefería la compañía de bebidas y juegos de cartas en el almacén trasero, usualmente quedándose dormido allí mismo después del exceso. Los perros guardianes, feroces durante el día, eran sorprendentemente somnolientos y lentos por la noche, sedados por raciones más pesadas. Clara descifraba la jerarquía informal entre los capataces. ¿Quién era más leal? ¿Quién era cobarde? Su observación era un acto de venganza silencioso. Cada detalle una pieza para el tablero que estaba armando en su mente. También identificó los objetos que podrían ser sus herramientas. Un viejo garfio de herrero abandonado cerca de la forja,
alambres oxidados que podían manipularse, restos de hierbas venenosas usadas para plagas agrícolas que crecían al borde de la plantación. Su mente, antes subyugada, ahora era un laboratorio de estrategias. Cada día, su convicción se solidificaba, reemplazando la desesperación con la fría precisión de un cazador. Las paredes de los barracones, que un día fueron el límite de su existencia, ahora se convertían en el punto de partida para un plan de liberación a través de la retribución, construido con paciencia implacable. Con la recopilación de información en curso, Clara avanzó a la fase 2, la preparación física y mental. Por la noche, cuando los demás esclavos dormían profundamente, Clara se escabullía hacia el bosque cercano o a los rincones olvidados de la propiedad. Allí, probaba movimientos silenciosos, practicaba escalar árboles y muros y desarrollaba la fuerza necesaria para sus intenciones. Sus dedos, antes hábiles con telas y cestería, ahora se convertían en herramientas de precisión, experimentando la tensión de cuerdas improvisadas, el manejo de objetos cortantes y el encaje perfecto de trampas rudimentarias. Calculaba la fuerza exacta necesaria para inmovilizar a un hombre, la velocidad de un ataque sorpresa, la mejor manera de esconderse en la oscuridad más absoluta. Su mente visualizaba cada paso, cada confrontación potencial, cada obstáculo que podría surgir, ensayando la respuesta perfecta. El miedo al castigo, antes paralizante, se había transmutado en una valentía fría, alimentada por el luto y la promesa de justicia. Respiraba hondo, controlaba sus latidos, calmaba su mente para que la adrenalina no la traicionara en el momento decisivo. La elección de sus herramientas fue totalmente a propósito, brutalmente pragmática. El gancho de herrero lo afiló en las piedras del río hasta que se convirtió en un arma que podía perforar y desgarrar. Recogió hojas venenosas que, al tocar la piel, causaban adormecimiento y parálisis, y las molió, creando un polvo fino e insidioso. Hilos de sisal, que antes se usaban para atar pacas de algodón, los trenzó y reforzó, convirtiéndolos en lazos silenciosos y súper efectivos. Cada objeto, que una vez fue inofensivo, ahora era un instrumento de su voluntad implacable, forjado en secreto y con un solo propósito. El entrenamiento no era solo físico, era una purificación mental, un rito de iniciación para convertirse en la ejecutora. Se enfrentaba y aceptaba la oscuridad que la esperaba, la crudeza de la violencia necesaria. El reflejo del agua en un pozo le servía para ensayar la expresión de su cara, entrenándose para que no hubiera ni un rastro de duda o pánico, solo una fría determinación. Su resolución se fortalecía cada noche, moldeándola para ser no solo una esclava, sino una sombra, un arma. Había dejado atrás cualquier pizca de compasión que pudiera interponerse en su misión. La oportunidad que Clara tanto esperaba llegó de forma inesperada, pero ella ya la había anticipado. Don Ricardo anunció un viaje de negocios corto a la ciudad vecina, llevándose a algunos capataces de confianza y bajando bastante la guardia en la propiedad. La tensión en el ambiente pareció disminuir y los otros esclavos se relajaron un poco, engañados por la aparente calma. Sin embargo, para Clara, esta era la apertura perfecta, la grieta en la armadura de sus opresores que ella había previsto y esperado con tanta meticulosidad. Roberto, al quedarse a cargo, se sintió con la libertad de intensificar sus fiestas nocturnas, cayendo en la bebida más temprano y con menos disimulo. Los guardias restantes, confiados por la ausencia del patrón, redujeron sus patrullas, fiándose de la rutina y la oscuridad. Clara observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos con una concentración casi sobrenatural, sintiendo el pulso de la casa, los ritmos alterados, la somnolencia que impregnaba el aire. Era como si la misma propiedad conspirara a su favor, adormeciéndose para la masacre que se avecinaba. Noche sin luna, el cielo cubierto de nubes densas. Una brisa fría susurraba entre los cañaverales, silenciando los últimos sonidos del mundo dormido. Clara terminó sus preparativos. Las herramientas estaban acomodadas en su envoltorio de tela oscura, su cuerpo untado con cenizas para camuflar el olor y la piel. Llevaba ropa oscura y ligera,
sus pies descalzos sintiendo el suelo húmedo de la tierra. Con cada respiración, un fragmento de su antigua identidad se desmoronaba, dejando atrás solo a la implacable ejecutora. El momento del ajuste de cuentas por fin había llegado. Pero antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que nos trajo a este punto, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan estas historias y su impacto. El reloj de la casa grande dio las 2. Un silencio pesado bajó sobre la hacienda, roto solo por los grillos y el croar lejano de las ranas. Clara, una sombra entre sombras, salió de los barracones. Su cuerpo, casi invisible en la oscuridad, se movía con una fluidez que daba escalofríos, cada paso calculado para no molestar ni siquiera la hierba bajo sus pies. Olía la tierra húmeda, el hollín de las fogatas apagadas y el característico olor a alcohol que venía del almacén, confirmando dónde estaba Roberto. La adrenalina le corría por las venas, pero su mente se mantenía fría y enfocada. La propiedad parecía un laberinto dormido, pero Clara conocía cada rincón, cada atajo, cada obstáculo. Rodeó los alojamientos de los capataces, donde el sueño profundo anunciaba que la vigilancia era inútil. El viento traía el olfato de los perros, pero Clara había esparcido una mezcla de hierbas de olor fuerte que los confundía, o, como había probado, los dejaba adormilados. Sus ojos recorrían el ambiente, no buscando, sino confirmando la ausencia de sorpresas. El camino hasta el almacén era un recorrido familiar, ahora con un nuevo y siniestro propósito. Al acercarse al almacén, Clara escuchó los ronquidos fuertes de Roberto. La puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta, una prueba de su negligencia y exceso de confianza. La luz pálida de la luna, filtrada por las rendijas, revelaba la silueta de la sala, con sacos de granos apilados y barriles de aguardiente. El aire estaba saturado con el olor dulce del alcohol y el moho de la madera vieja. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. El corazón de la hacienda, el centro de su tormento, estaba ahora en sus manos silenciosas y determinadas. Acercándose con la cautela de una depredadora, Clara vio a Roberto. Estaba tirado sobre una mesa de madera tosca, con la cabeza apoyada en los brazos, una botella vacía tirada junto a su mano. Su respiración era irregular, los brazos extendidos en un sueño profundo e indefenso. Sus capataces, por suerte para Clara, se habían retirado, probablemente hartos de esperar al patrón borracho. La escena emanaba una vulnerabilidad que contrastaba brutalmente con la imagen de tirano que Roberto mostraba durante el día. El silencio del almacén solo se rompía por el ronquido ahogado de Roberto y el leve susurro del viento. Clara permaneció inmóvil por unos instantes, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad y memorizaran cada detalle de la escena. Sentía el calor residual de la madera bajo sus pies, el olor a sudor y alcohol que venía del cuerpo dormido. Cada sentido de Clara estaba agudizado, captando matices que antes habrían pasado desapercibidos. La tensión acumulada durante semanas finalmente comenzaba a encontrar su camino hacia la acción. Con movimientos que parecían sacados de un sueño, Clara sacó el gancho de herrero de su envoltorio. El metal frío y pesado en su mano era una extensión perfecta de su voluntad. Se posicionó cuidadosamente al lado de la mesa. Su pequeña estatura se volvió una ventaja, permitiéndole operar en la oscuridad sin levantar sospechas. Los ojos de Clara brillaban con una determinación helada, reflejando la llama de su venganza. El asesinato no era un acto de rabia impulsiva, sino la ejecución de una sentencia largamente planeada y minuciosamente elaborada. Su respiración era superficial, casi imperceptible. El mundo exterior parecía haber desaparecido. Solo existían ella y el hombre dormido frente a ella. El gancho de herrero estaba firme en su mano, apuntando a un punto vital. La escena era casi ritualística. El castigo inminente esperaba solo su señal. El aire pesado del almacén parecía condensar la tensión del momento. Una energía cargada que anticipaba lo inevitable. Clara no sentía remordimiento, solo la brutal necesidad de cumplir su promesa a la memoria de su familia. El momento antes del primer golpe fue una eternidad suspendida en el tiempo,
un hiato entre el plan y su brutal ejecución. Clara levantó el gancho con una precisión estudiada, su mano firme, sin ni un temblor. No había prisa, solo la certeza fría de cada movimiento. Apuntó con intención letal, escogiendo un punto que sería rápido y efectivo, evitando el sufrimiento prolongado que ellos infligieron a tantos otros. La justicia, para Clara, era una hoja afilada, y ella era la mano que la empuñaba con una destreza terrible, nacida del dolor. El primer golpe fue rápido y preciso. El gancho bajó con un silbido leve en el aire, penetrando el cuello de Roberto con una fuerza sorprendente. No hubo grito, solo un gorgoteo ahogado, un espasmo convulso que sacudió su cuerpo. Los ojos de Roberto se abrieron en un shock mudo, un pavor incomprensible que se extinguió en instantes mientras la sangre oscura brotaba y manchaba la madera de la mesa. El olor a hierro llenó el aire, mezclándose con el alcohol, y Clara observó cómo la vida se escapaba del cuerpo del hombre que tanto representó su opresión. La escena era visceral. La crueldad silenciosa de la ejecución contrastaba con la violencia descarada que Roberto había cometido. Clara mantuvo el gancho en su lugar por un momento, sintiendo la última vibración de vida desvanecerse. Ella no disfrutaba del acto, pero lo ejecutaba con una necesidad primordial, como si estuviera cobrando una deuda antigua. El cuerpo inerte de Roberto se resbaló de la mesa, cayendo al suelo de tierra batida con un golpe sordo, casi inaudible en el silencio pesado que siguió a su muerte. Clara rápidamente retiró el gancho, limpiándolo instintivamente en la ropa del muerto, en un gesto práctico y sin emoción. Se agachó sobre el cuerpo, sus dedos ágiles buscando las llaves que Roberto siempre llevaba consigo, las llaves de los armarios de provisiones y de las puertas más importantes de la casa grande. El cuerpo aún estaba tibio, pero la vida ya no existía allí. La frialdad con la que realizaba esta tarea era un testimonio de la profundidad de su entrenamiento y de la intensidad de su determinación para no dejar rastro. No hubo una resistencia significativa, solo el reflejo final de un cuerpo que sabía que estaba muriendo. Clara había estudiado los puntos débiles de cada hombre y Roberto, en su estado de embriaguez, no tuvo ninguna oportunidad. Su muerte fue una declaración de que la complacencia de ellos era su mayor enemigo. El cuerpo de Roberto yacía allí, una masa informe de carne y sangre, una evidencia silenciosa de la ruptura de un orden que se creía irrompible. El silencio que siguió se llenó solo con el palpitar de la sangre en sus propias venas, una orquesta sombría de vida y muerte. Clara sintió una extraña mezcla de satisfacción y vacío. La primera parte de su venganza estaba completa, pero no había euforia, solo una fría sensación de deber cumplido. No se permitió emociones, pues sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Su estado emocional durante la ejecución fue de una concentración casi meditativa, un enfoque que bloqueaba cualquier distracción o culpa. Era como si el dolor pasado hubiera esculpido una nueva identidad en su ser, una identidad que ahora abrazaba la oscuridad para traer un tipo de luz. Después del primer golpe, Clara permaneció agachada por un momento, observando el cuerpo de Roberto. No lo tocó de nuevo, excepto para asegurarse de que no quedara ningún rastro de vida. Su sombra se proyectaba sobre la figura muerta, un contraste simbólico entre la opresión y el ajuste de cuentas. Su respiración comenzó a normalizarse, su corazón a desacelerarse. El olor a sangre se hacía más fuerte, pero a ella no le importaba. Era el perfume de la justicia, un aroma que, para ella, era agridulce, pero necesario para la libertad. Clara, con la agudeza que le daban años de observación silenciosa, sabía que cada momento contaba. No podía perder ni un segundo. Rápidamente, arrastró el cuerpo inerte de Roberto hasta los arbustos tupidos, cerca de la pared trasera de la casa principal, camuflándolo con ramas y hojas secas. El olor a tierra mojada se mezclaba con el metálico de la sangre, una sinfonía macabra que solo ella parecía notar. Sus movimientos eran calculados, sin prisa, pero cargados de una eficiencia letal. Su respiración rítmica era el único sonido, aparte del croar lejano de los sapos, un coro ajeno a la tragedia humana que se desarrollaba. Sus ojos, antes llenos de sumisión forzada,
ahora brillaban con una determinación fría, la promesa de más sangre y más retribución. El silencio de la noche en la hacienda era un velo traicionero, capaz de esconder tanto la fragilidad como la furia. Clara se movió como una sombra disuelta en la oscuridad, sus pies descalzos, apenas tocando el suelo de tierra, mientras se dirigía al barracón de los capataces, la siguiente etapa de su plan meticuloso. Cada paso era una reafirmación de su promesa de venganza. Había memorizado cada tabla que crujía, cada grieta en el piso, cada rendija de luz que pudiera delatarla. La propiedad, que un día fue su prisión, ahora se convertía en un laberinto donde ella, la presa, se transformaba en la cazadora, usando el conocimiento íntimo que tenía de sus opresores en su contra. La brisa nocturna traía consigo el dulce aroma de las acacias, un contraste irónico con la amargura en su corazón. El segundo objetivo era Marcos, el capataz principal, un hombre cuya crueldad era casi tan legendaria como la del mismo Roberto. Clara lo encontraría durmiendo, pesado por el alcohol y la complacencia. Calculó el tiempo, sabiendo que las rondas de los guardias serían esporádicas y predecibles a esa hora. En la esquina del barracón, entre las camas rústicas, vio un mango de hacha apoyado en la pared, una herramienta que se prestaba perfectamente a su propósito. Sus dedos se aferraron a la madera áspera, sintiendo la solidez y el peso. Era un instrumento de trabajo, ahora transformado en una extensión de su voluntad. La adrenalina le corría por las venas, pero su mente se mantenía clara, enfocada en la implacable tarea que se había impuesto. Marcos roncaba fuerte, su cuerpo robusto desparramado sobre el colchón delgado, la boca entreabierta en un gruñido inarticulado. Clara se acercó a la cama con la furtividad de una pantera, cada músculo tenso, el hacha en la mano. La luz de la luna, que se colaba por las rendijas de las paredes, dibujaba sombras danzarinas en el suelo de tierra, creando un escenario fantasmagórico para lo que estaba a punto de suceder. Observó el rostro de Marcos, hinchado por el exceso, desprovisto de la arrogancia que exhibía durante el día. Era el momento de cambiar las tornas, de demostrarle que la noche les pertenecía a aquellos a quienes había subyugado, un recordatorio visceral de la fragilidad de la autoridad cuando se enfrentaba a la furia acumulada. El golpe fue certero y brutal. El hacha descendió con una fuerza sorprendente, silenciando los ronquidos de Marcos en un gorgoteo abrupto. No hubo tiempo para gritos, solo un espasmo final que sacudió el cuerpo antes de quedar inerte. El sonido seco y hueco resonó en la pequeña cabaña, pero fue rápidamente amortiguado por el pulso de la sangre de Clara en sus propios oídos. Dio un paso atrás, observando la mancha oscura que se extendía en la tela, la ausencia de resistencia, la facilidad con la que la vida se le había escapado al hombre que la había aterrorizado por años, era perturbadora y liberadora a la vez. El humo de un candil olvidado llenaba el aire con un olor a aceite, en contraste con el olor metálico de la sangre que ahora dominaba. Clara se aseguró de que Marcos realmente no tuviera vida, sus ojos fijos en la quietud del cuerpo. No había remordimiento en su mirada, solo la fría constatación de una etapa más cumplida. Arrastró el cuerpo al rincón más oscuro del barracón, cubriéndolo con una manta polvorienta, más por una cuestión de orden y de ganar tiempo que por respeto. El barracón estaba vacío, los otros capataces en sus turnos de vigilancia o en alguna taberna lejana. La ausencia de testigos era un testimonio del impecable planeamiento de Clara. Dejó el hacha en el suelo, ya no la necesitaba. Sus ojos escudriñaron el ambiente, buscando cualquier indicio de que su presencia allí hubiera sido notada. Un susurro del viento trajo consigo la certeza de que la noche seguía siendo su cómplice. Clara salió del barracón tan silenciosamente como había entrado, dirigiéndose a la casa principal. Su siguiente objetivo era Ana, la esposa de Roberto, una mujer que se había deleitado con el sufrimiento ajeno, que se reía mientras los latigazos desgarraban la piel de los esclavos. La venganza contra ella sería diferente, quizás más lenta, más calculada, para reflejar la crueldad fría que Ana demostraba. La sensación de poder crecía en Clara, alimentada por cada vida que quitaba, cada opresor que derribaba. Era un poder que no provenía de armas, sino de la resolución inquebrantable de un alma oprimida
que finalmente se revelaba. Ana dormía en su suntuosa habitación, ajena al terror que caía sobre la hacienda. Clara se deslizó por la puerta trasera de la casa principal, que había descubierto que siempre estaba abierta, un descuido fatal de quienes se sentían invulnerables. El suelo de madera pulida crujía bajo sus pies, pero Clara sabía exactamente dónde pisar para silenciar el sonido. El olor a lavanda y cera de abeja llenaba los pasillos, contrastando grotescamente con la oscuridad que ella llevaba en su alma. Sus ojos escudriñaban el ambiente, memorizando la disposición de los muebles, los reflejos en los espejos, cada detalle que podría usarse a su favor o en su contra. La puerta de la habitación de Ana estaba entreabierta. Adentro, la mujer respiraba suavemente, envuelta en sábanas de lino fino, una imagen de fragilidad que disfrazaba su naturaleza perversa. Clara entró. El cuchillo de cocina que había tomado de la despensa brillaba débilmente en la penumbra. No sería un acto rápido como los anteriores. Ella quería que Ana sintiera el pavor, la desesperación. Se acercó a la cama. El corazón de Ana podía oírse latiendo acelerado en los segundos que la precedieron. La mujer despertó. Sus ojos se abrieron de par en par en una mezcla de sueño y terror al ver la figura sombría cerniéndose sobre ella. El grito que Ana intentó soltar fue sofocado, un sonido gutural que se perdió en la vastedad de la noche silenciosa. Clara usó el cuchillo con precisión, no para matar de inmediato, sino para infundir miedo, para desgarrar las ilusiones de seguridad de Ana. Cada corte era un recordatorio de los latigazos, de las humillaciones, de las vidas destruidas. Los ojos de Ana, antaño llenos de desprecio, ahora reflejaban un terror primordial, un entendimiento tardío de que su reinado de crueldad había llegado a su fin. La sangre caliente corría por las sábanas blancas, una mancha roja que simbolizaba la purificación violenta de la hacienda. Clara observaba cómo la vida se le escapaba lentamente de los ojos a la mujer, sintiendo una satisfacción fría, una justicia que había tardado, pero que finalmente se concretaba en aquella lujosa habitación. Con Ana en su último suspiro, Clara se alejó de la cama, el cuchillo aún en su mano. Había un objetivo más: el guardia nocturno, Jeremías, conocido por su lealtad ciega a Roberto y por su brutalidad gratuita. Probablemente estaría en la garita principal, durmiendo, como era su costumbre en las madrugadas más frías. La casa principal estaba ahora en silencio, un silencio pesado y opresor, interrumpido solo por su propio pulso. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras se movía por los pasillos, cada paso un eco de la venganza. La niebla empezaba a bajar, envolviendo la hacienda en un velo blanco, como si la propia naturaleza conspirara para esconder los actos de Clara. Jeremías dormía profundamente en la garita, la escopeta a un lado, el cuerpo relajado en un banco de madera. Clara lo vio por la rendija de la puerta, su silueta destacándose contra la débil luz de un candil. Entró, sus movimientos fluidos y sin dudar. El cuchillo, que antes había sido usado para infligir terror, ahora sería un instrumento para una finalización rápida. Sin pronunciar una palabra, sin darle la oportunidad de despertar por completo, Clara actuó. El guardia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la vida lo abandonara, cayendo del banco con un golpe sordo que parecía resonar en los confines de la hacienda, un nuevo sonido en el coro de la muerte. El silencio que siguió a la caída de Jeremías fue absoluto, pesado, casi ensordecedor. La hacienda estaba inmersa en una quietud sepulcral, todos los objetivos eliminados, la venganza de Clara consumada. Permaneció allí por un momento, la niebla densa penetrando en la garita, tragándose los contornos de los objetos y del cuerpo. El olor a pólvora y sudor de Jeremías se mezclaba con el olor metálico de la sangre, una mezcla que para Clara era el perfume de la libertad. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba en paz, una paz sombría, pero merecida. La sensación de deber cumplido era abrumadora, una catarsis violenta que la liberaba de sus cadenas invisibles.